Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este capítulo del Congreso Betcoin. La verdad que es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Me presento brevemente. Mi nombre es Nicolás Torino. Soy médico veterinario. Trabajo en la empresa Royal Canin México y empresa que pertenece al Grupo Mars. Acabo de terminar mi gestión en el periodo 2017-2021 como presidente de Amascota con AFAB, que básicamente representa los intereses de la industria. Entonces, este tema en particular me resulta muy atractivo porque no llegué como director a la compañía, todo lo contrario, arranqué de puestos, digamos, relacionados a contribuidor individual, donde de alguna manera debía desafiarme a mí en un gran reto de moverme de experiencias pasadas que voy a ir mencionando en el futuro, que nada tenían que ver con mi rol actual y mucho menos con el rol que tomé 17 años atrás, que es lo que llevo trabajando en el Grupo Mars, en la empresa Royal Canin. Y les decía, es un tema que me resulta muy atractivo. Bajo esta propuesta bastante amplia que me hicieron de participación, sin un título definido, digamos, me pareció el tema de reinventarse o reinventar o reinventarnos como algo trascendente en nuestras vidas, diría. Les digo que incluso que, y lo voy a manifestar más adelante, me encuentro en un buen momento para hablar de esto, porque estoy en uno de esos procesos de reinvención personal y profesional. Entonces, entremos un poquito en el tema. Casi siempre voy a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con experiencia personal o incluso teoría plasmada por mi persona. En caso de que haya algún contenido que sea extraído de algún otro lado, se los haré saber. Pero quiero ir a la definición de reinventarse. Y fíjense lo siguiente, reinventarse, si vamos estrictamente a lo que dice la Real Academia Española, es volver a intentar. Y no me quiero quedar con esto, porque si no, pensémoslo de esta manera. Si bien es una definición muy amplia y quiero que seamos mucho más específicos en el concepto de reinvención. Cuando digo que es muy amplia, es volver a intentar. Si nos quedamos con esto, podría ser bajar el tiempo, ¿sí?, de una carrera de 100 metros por debajo de los 10 segundos. De los 10 segundos. ¿Sí? Entonces uno no lo logra y lo vuelve a intentar. Pero eso no es sinónimo de reinventarse desde el ángulo que hoy lo quiero plantear. El ángulo que yo quiero plantear, más allá de la definición, es donde la reinvención personal o profesional involucra crecimiento, involucra adaptación, avance, aprendizaje, evolución. No podemos reinventarnos sin crecer, no podemos reinventarnos sin la capacidad de adaptación. Indefectiblemente, la reinvención va a generar un progreso, un avance y un aprendizaje, y va a haber una evolución. Pero quiero evitar dos palabras detrás del concepto de reinventarse, que son éxito y fracaso. Porque definitivamente esa reinvención nos puede llevar al éxito o al fracaso, pero no entran ninguno de ellos dos dentro del proceso de reinvención. Y ya lo veremos más adelante. Hay que dejar atrás, sin duda, ciertas cuestiones. Cuando uno busca reinventarse, por voluntad propia o no, tenemos que dejar atrás, porque es parte de del nuevo objetivo. Seguramente, si estamos hablando de reinventarnos, estamos hablando de un nuevo perfil, estamos hablando de una nueva versión de uno mismo, ya sea laboral o profesional o personal. Y cuando digo dejar atrás, hablo de hábitos, hablo incluso de valores y principios. Y yo diría que cambian las prioridades. Esto es fundamental. Tal vez aquellas prioridades que teníamos en nuestra versión anterior dejan de serlo, ¿sí? Y no me refiero tal vez a valores y principios de vida, pero sí a valores y principios que van a jugar un rol
preponderante dentro de mi nueva versión. Entonces, hay un concepto que siempre te vas a encontrar en una posición más favorable versus el origen. Y uno dirá, pero ¿por qué más favorable? Si me va mal, pero si estás reinventándote, ya sea a la fuerza por algo involuntario o voluntariamente, es porque no estás bien, porque hay algo en vos que necesita un cambio. Entonces, de alguna manera, tu estatus posterior al proceso de reinvención te va a encontrar en una situación favorable. En el peor de los casos vas a haber evolucionado, aprendido y vas a haberte probado en tu capacidad de adaptación. ¿Es mandatorio reinventarse? Y los voy a provocar con varias preguntas. La idea de esta charla no es que ustedes entiendan como la reinvención como algo mandatorio, necesario o sinónimo de éxito, como les decía antes, porque no lo es. Hay gente que puede pasarse toda la vida sin necesidad de reinventarse. Si no tengo esa necesidad, no tengo por qué enfrentar ese proceso. Vamos a poner algún ejemplo. Si trabajo en un banco, no importa el rol, porque esto no se trata de jerarquías. Puede ser un rol gerencial, puedo trabajar como director, un manager junior o bien una persona que trabaja como cajero del banco. Pero finalmente, si esa persona todos los días se está preguntando por qué se levanta a la mañana para hacer esa función, no hablemos de trabajar en ese lugar, pero hacer esa función, si llega a su hogar y no está feliz, no tiene un buen balance entre su vida personal y su vida laboral, entonces posiblemente se imponga un proceso de reinvención, ¿sí? Por el contrario, si yo no tengo esta sensación y haciendo la misma función, me siento perfectamente bien, contento, conforme y feliz, llego a mi casa, conecto con mi familia, no importa el rol que haga, puede ser cualquiera de estos 3 roles que mencioné o 4 previamente. No es. ¿Por qué reinventarnos? Si esa versión que somos es la que nos hace feliz. Creo que lo que es mandatorio justamente es esto, es encontrar la felicidad. Entonces, si la reinvención es el trampolín a esa felicidad, a ese bienestar, vale la pena intentarlo. Hay una tercera situación que sería el no intentar la reinvención personal o profesional cuando uno no la está pasando bien. Entonces, ahí es donde vamos a entrar un poquito más a detalle. Entonces, yo les planteo 5 etapas de reinvención y vamos a tratar de buscar ejemplos. Y luego yo voy a compartirles mi experiencia también en este sentido. Para mí, claramente el proceso de reinventarse incluye la sensación de disconfort, pasar por un proceso de autoconcientización, evaluar qué vamos a hacer, cuáles, digamos, los obstáculos, riesgos y oportunidades, tomar una decisión y hay un proceso de transformación. Pero los voy a repasar. ¿Qué es el disconfort? Algo no está bien, no me siento cómodo. Paradójicamente, el disconfort puede ser estar en la zona de confort. Es una paradoja. Uno puede estar en disconfort por estar en esa zona de confort. Es decir, es un disconfort, llamémoslo, emocional. Entonces, algo no está bien. ¿Cuál es mi sensación? Tengo una sensación de incomodidad. Si yo no tengo este disconfort, no habría necesidad de reinvención, ¿sí? Teniendo este disconfort, yo puedo progresar a la segunda etapa. Es fundamental acabar este proceso, pero necesito asumir aquello que no está bien. Una vez que lo asumí, voy a sentir un vacío. Y estoy en esta etapa que yo llamo de autoconcientización. Ese vacío de darme cuenta el motivo por el cual yo estaba incómodo. Entonces ahí viene la evaluación. Es decir, el hecho de tomar una decisión hacia la reinvención implica obstáculos, implica riesgos, implica oportunidades. Entonces genera estrés. Me siento estresado y me pregunto qué voy a hacer en base a eso que recogí, a esa información.
es una sensación de incertidumbre ya, la toma de decisión. Y la toma de decisión es muy interesante esto, escuchando expertos en la materia. Hay como un gráfico de 4 cuadrantes que menciona que la toma de decisión puede ser correcta con resultado favorable o desfavorable, o incorrecta con resultado favorable o desfavorable. No necesariamente una decisión correcta nos da un resultado exitoso. Tomada la decisión y atravesado ese momento de incertidumbre, llega el momento de la transformación. De nada sirve enfrentar el disconfort, ser consciente del mismo, haber evaluado todos los riesgos, tomar una decisión si no me transformo en esta nueva versión que estoy buscando ser. Porque finalmente necesito desarrollar para esta nueva versión, seguramente, nuevas competencias, evolucionar, adaptarme. Y ahí es donde se presenta la expectativa. Y todavía no hablamos de éxito o fracaso, porque no está en discusión para enfrentar estas etapas. Les pongo un ejemplo. Estamos en un foro veterinario. Yo trabajo en una veterinaria, ¿sí? Y me pregunto, me siento en disconfort. No sé por qué, estoy en la etapa, justamente me siento incómodo, estoy en la etapa de disconfort. Me doy cuenta que estoy incómodo porque me estoy preguntando, después de cierta cantidad de años, tal vez evaluar la posibilidad de tener un emprendimiento personal. Entonces, identifico dónde está el tema. Pero hago una evaluación y digo, ¿qué pasa? Si yo voy por el emprendimiento personal, tengo que ser empresario. ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, si soy empresario, seguramente tenga que asumir ciertos gastos, ciertas responsabilidades de nómina, una inversión inicial, tengo que tener competencias de gestión. ¿Cuáles son las ventajas? Soy dueño de mis tiempos, posiblemente si el negocio va bien tengo una rentabilidad mucho mayor. Entonces, este tipo de evaluación me va a hacer tomar una decisión. Cuanto más precisa sea la etapa, o digamos la subetapa, llamémoslo, de evaluación y de toma de decisión, más posibilidades voy a tener de que el resultado final de mi proceso de reinvención sea exitoso. Entonces yo creo que la evaluación y la toma de decisión son fundamentales y por supuesto después transformarme en esa versión de lo que quiero ser. Y ahí recién podemos hablar de algo que escapa a las etapas. ¿Qué es el éxito del fracaso? Es, diría, circunstancial. No digo que no sea importante, pero es circunstancial. Lógicamente, como les decía, cuanto más haya controlada, cuanto más meticuloso haya sido en la evaluación y en la toma de decisión, más posibilidades de tener éxito en el resultado voy a tener. Y siempre me gusta compararlo, esto, con lo que es zona de confort. Y tenemos que distinguir, porque en realidad reinventarse y salir de la zona de confort no son sinónimos. Digamos que salir de la zona de confort, de alguna manera, es una de los motivos por los cuales uno puede reinventarse, pero no es lo único, ¿sí? Entonces, salir de la zona de confort tal vez es algo sí, este gráfico lo he tomado de alguna presentación, pero sí está muy conocido, lo vamos a encontrar, si uno pone zona de confort, va a encontrar estos diferentes anillos donde está primero la zona de confort, esto de salir, ¿no? De salir de esa zona y enfrentar los miedos, de una vez que enfrenté los miedos y se genera ese pánico escénico, pasar al momento del aprendizaje que genera más exaltación. Y luego nuevamente está, de acuerdo a cómo me haya manejado en los anillos más internos, la posibilidad del éxito o del fracaso. Bien. Y fíjense que similar es la curva de la reinvención profesional, que no hay muchos ejemplos de esto, pero es muy interesante cómo soporta el esquema que yo les compartí. Y habla ni más ni menos de un ciclo, ¿no? De inexperiencia, competencia, dominio. Inexperiencia, competencia y dominio. Y permanentemente,
aquellos que somos más proclives a reinventarnos, porque también hay un tema personal, más bien diría que es absolutamente personal esto, generalmente pasamos estas etapas, ¿sí? Entonces, donde somos inexpertos en lo nuevo, nos tornamos competentes y pasamos a dominar esta área nueva, para volver a sentirnos tal vez con la necesidad de reinventarnos y volver nuevamente a empezar el ciclo. ¿Por qué reinventarse? Y aquí déjenme compartirles, porque creo, más bien estoy seguro, que va de la mano el concepto de reinventarse, las causas de ese reinventarse entre lo que es lo profesional y lo personal. Y fíjense lo siguiente, profesionalmente, motivos para ir a un proceso de reinvención: me siento desenganchado, me siento estancado, estoy en la zona de confort, no me queda otra. No siempre es me siento, a veces es que no te queda otra. ¿Por qué no me queda otra? Y simplemente porque no tengo una buena relación con mi equipo de trabajo, por ejemplo. O la compañía decide tomar una decisión con tu futuro y tal vez sales de la compañía. Entonces tú no te estás reinventando en este caso por una decisión personal, sino que no te quedó otra. Y en la vida pasa algo similar. Podríamos encontrar un paralelismo entre lo que es desenganchado y no eres feliz, estancado y crisis, zona de confort y rutina. O no te queda otra a veces. A veces la vida te pone en situaciones donde no te queda otra que reinventarte. No es una decisión personal, sucede. Entonces, es interesante porque a lo que quería llegar con este slide es a mencionarles que la reinvención suele ser personal y profesional. Y una lleva a la otra y van muy de la mano. Creo que vale la pena que ustedes mismos se pregunten si encuentran este patrón, tanto en sus vidas profesionales como en sus vidas laborales. Y les voy a compartir algo. Esto el otro día lo empecé a trazar a puño y letra. Me pareció, habiendo profundizado en este tema, dije, ¿cuáles fueron mis momentos de reinvención? ¿No? Cuando ya hablamos de crecimiento, adaptación, progreso, y todos los puntos que hablamos previamente, donde verdaderamente se presentaron estos factores. Y encuentro en cada uno de los picos que ustedes ven ahí, de diferente. Esto es es un gráfico de tiempo o edad, si se quiere, lo cual estoy delatando los años que tengo. El punto en círculo es el presente, versus lo que yo llamo curva de reinvención. Así la llamé, es ni más ni menos que una escala del 1 al 5. Y es interesante porque a medida que fui graficando el nivel de complejidad de cada uno de estos procesos que he enfrentado en mi vida, seguramente haya más, pero rescato estos, cada uno de ellos ha tenido mayor complejidad y es lógico. Es lógico porque el nivel posiblemente de reto que tenga tu proceso en el cual te estás reinventando sea mucho más exigente, si se quiere, o demande de decisiones más convincentes, de una evaluación más fina, y por otro lado, cíclicamente, sin duda, las opciones empiezan a ser más precisas y diría también más escasas. Posiblemente cuando entras al mercado laboral tienes un montón de opciones para ser contribuidor individual. Cuando empiezas en tus procesos de reinvención profesional, vas a pasar a ser manager, ya vas a tener otro nivel de competencia dentro del mercado. Entonces, para reinventarte, tu proceso de reinvención se va a ver mucho más exigido. Entonces, repasando, y ahí estos picos representan diferentes cuestiones como desde me cambié de colegio primario al secundario con nuevos compañeros, hasta me recibí y empecé a trabajar, empecé
mi trayecto corporativo, me expatrié, fui padre y una serie de retos. Tengo la necesidad de un reto adicional o un next step, un paso próximo, inminente, que también es un motivo de reinvención. Entonces, ¿cómo enfrento este proceso? Hablamos de cuáles son las etapas, definimos qué es reinventarse, platicamos un poquito del trayecto, pero ¿cómo enfrento este proceso? Lo primero que tengo que entender, más bien identificar, es cuál es mi propósito. Tengo que tener claro cuál es mi propósito, si no, no puedo bajo ningún punto de vista continuar tampoco con este llamémoslo, cómo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi proceso? Liderar el proceso. Si yo no identifico cuál es mi propósito, pero no lidero el proceso, difícilmente las cosas puedan progresar, porque si yo no, supónganse, quiero un nuevo rol, pero no me expongo para conseguir ese nuevo rol, nadie va a venir gratuitamente a impulsarnos para que esto suceda. Tenemos que ser nosotros mismos aquellos que empujemos el proceso. ¿Cuál es el costo? Siempre detrás de un proceso de reinvención hay un costo. Algo tenemos que dejar o pagar, de alguna manera, entre comillas, porque si yo tengo mayores obligaciones, seguramente tenga mayores exigencias. Y generalmente cuando me reinvento, trato de reinventarme para mejor, para estar mejor, ¿sí? Si me voy de mi país, tengo un costo. Tal vez no voy a estar con mi familia. Pero tengo, por supuesto, una oportunidad también. Tengo que cambiar, lógicamente, porque ese propósito que tengo requiere de ajustes conductuales, pero también tengo que desarrollar capacidades. Y créanme que un proyecto, un proceso de reinvención personal es muy retador, muy retador. Cuando hablamos de esos que uno identifica que pasan 5, 6, 10 veces en la vida, son muy retadores. Entonces, ahora sí me voy a enfocar un poquito en mis experiencias. Aquí una de ellas. Es más bien personal, pero creo que está bastante bien ilustrada. Yo diría, ahí está, perdón. ¿Cuál es mi propósito? Yo tuve 2 lesiones en un periodo récord. Me rompí ligamento cruzado y meniscos en un año, de diferencia, un año y 5 o 6 meses, algo así, ¿sí? Me rompo primero uno de ellos, si mal no recuerdo fue el izquierdo, y hago todo mal. ¿Mi propósito cuál era? En las 2 lesiones fue el mismo. Mi propósito era volver a jugar al fútbol, lideré el proceso, ¿sí? Que era operarme. El costo iba a ser recuperarme, cambiar, era ser disciplinado con las terapias y desarrollar nuevamente el músculo que tal vez requería de alguna forma reaprender y por supuesto hipertrofiarse nuevamente. Pero no ejecuté bien el cambio. Ahí fallé. Conclusión, mi reinserción al deporte fue mala y me rompí el ligamento de la rodilla derecha. Entonces, ¿cómo terminé? Terminé así, como el Dr. House, tal cual. Esa es la izquierda, lo que pasa es una foto frente a un espejo. ¿Qué pasa? Cuando hice las cosas bien en mi segunda operación, ¿por qué? Porque reinventarse implica enfrentarlo pero con experiencia. Mi experiencia había sido el fracaso en este caso. Y la segunda vez lo hice bien. La segunda vez lo hice bien. Entonces, el resultado de haberlo hecho bien, aquí lo tienen. Fíjense, en mi compañero, lo deben conocer muchos de ustedes, jugador de fútbol internacionalmente conocido, la misma semana se lesionó
el ligamento cruzado externo, perdón, el ligamento colateral externo. Mismo día, ¿eh? Y bueno, se ve que parece que me debe haber visto la foto y quiso sacarse una foto igual, porque fíjense que tiene hasta la misma playera, la misma posición. A mí me llamó muchísimo la atención, digo. Pero bueno, bromas aparte, cuando las cosas se hacen bien, se hace una buena evaluación del caso, como decíamos antes, y la toma de decisiones correcta, las posibilidades de éxito son mayores y los logros vuelven a aparecer. O por lo menos hay más oportunidades de que esto suceda. Experiencias, nuevamente. Si mi propósito era entrar a Royal Canin, la empresa en la que yo trabajo hoy, como les mencionaba al principio, yo tenía que liderar ese proceso. No podía esperar que alguien golpee la puerta de mi casa. Y lo hice, intencionalmente. Cuando hubo trabajos de investigación y desarrollo en mi país, en Argentina, yo me levanté la mano. En aquel momento yo trabajaba en un hospital de cuidados intensivos bastante reconocido en Ciudad de Buenos Aires. Y lideré el cambio. Dije, quiero hacer esto. Yo ya me había orientado en nutrición, estaba trabajando mucho con casos de reproducción, en la parte del área de reproducción. ¿Y el costo cuál fue? El costo fue que dejé una de las cosas que más me apasionaban para saltar a este cambio enorme que era entrar en el mundo corporativo. Y debía cambiar como saben perfectamente que el mundo del consultorio y el mundo corporativo son muy diferentes. Y tuve que desarrollar competencias para la oratoria, competencias para el protocolo, competencias relacionadas al manejo de equipos. Entonces, este es otro ejemplo interesante donde se ve la reinvención personal. Y voy a seguir. En algún momento vienen los resultados, a veces buenos y a veces malos. Auditorios llenos, auditorios vacíos, días donde uno saca su mejor versión, días donde uno no saca su mejor versión. Es decir, me logré reinventar y luego el éxito y el fracaso van y vienen, ¿sí? Esto dentro de la experiencia previamente mencionada, que fue pasar de lo que sería el mundo de la medicina interna al mundo corporativo. Un día dije, quiero una experiencia internacional. Ok, ese era mi propósito. Empecé a tener exposición con la gente que creía que de alguna forma podía estar interesada en que esto suceda, que podíamos encontrar un mutuo beneficio. Mi costo era dejar mi país. Ese era mi costo. En ese momento, antes de venir a México, yo no conocía a México, no conocía la cultura mexicana. Y todos mis afectos estaban en Argentina, mi vida estaba en Argentina. Es un costo no menor. Entonces vamos de vuelta a la curva de reinvención. Cada vez los picos son más cruentos, por resultados seguramente mucho más fructíferos. ¿Qué debía cambiar? Y debía cambiar, pasar de una exposición seguramente más local a tener conductas mucho más, estar en ciertos foros donde tal vez se pudiera apreciar que yo podía tener las competencias para ocupar una posición en otro país. Y desarrollo de capacidades, les cuento, yo no tenía un nivel de inglés a la altura de lo que buscaba la organización. Y en aquel momento, a mis 35 años, si mal no recuerdo, me fui a estudiar inglés a Canadá. Entonces, nunca es tarde. Ese es otro punto de la reinvención. Si uno está en un proceso de reinvención y quiere realmente culminarlo y aparecen obstáculos, nunca es tarde. Pasa lo mismo. El resultado, dejé mi país, dejé mis pasiones, dejé de viajar, pero me encontré con una cultura increíble, única, México, y con un mundo, se me abrieron las puertas al mundo internacional,
porque lógicamente esto expandió el tipo de rol que se me ofreció, también mi networking. Luego, en mi carrera me propuse otro propósito, valga la redundancia, y dije, surgió la posibilidad, este es un claro ejemplo donde no había un disconfort, más bien me sentí impulsado por terceros, sin embargo, tomé el reto de salirme de esa zona de confort. Lideré el proceso, en este caso para buscar presidir la industria del pet food, es decir, a toda la industria que está bajo el Pet Food Association, que es Amascota, y el costo, lógicamente, fue de tiempo. Tuve que quitarle un poco de tiempo a mis actividades cotidianas para dedicárselas a acciones de lobbying, acciones de normatividad, acciones de campañas de penetración de la categoría. Tuve que cambiar, tuve que indagar mucho más y adentrarme en cuestiones regulatorias, y tuve que desarrollar también competencias y capacidades para poder finalmente lograr este espacio de búsqueda en el que yo estaba en ese momento, donde me permitió conectar con diferentes stakeholders. Ya no solo tenía el contacto con mis grandes amigos, los médicos veterinarios, sino que también empecé a contactar con la autoridad gubernamental, con las áreas pecuarias, acuícolas, premezclas, entender más de materia prima, ampliar mi red de trabajo. Esa era mi búsqueda. Entonces, les cuento un poco de mi historia, que era un poco la invitación que tuve al ser convocado a este evento. Y mi historia es una persona, yo diría simple, me podría autodefinir, que nació en una familia de clase media, sobre todo en el momento que yo nací, me llevaba muy pocos años con mis padres, apenas 20, 21. O sea, soy el mayor, primer hijo, primer sobrino, primer nieto. Mi familia, antes de entrar a lo que verdaderamente voy a desarrollar, quiero contarles un poco de mí, mi familia, mis hermanos, mis padres, años atrás, mi pelo largo. Dentro de mi historia tuve perros, dentro de mi historia tuve gatos. También me permití, como muchos jóvenes, tener por un tiempo muy corto una banda de música que tocábamos en eventos familiares. Me casé, me separé, fui padre de 2 maravillosas hijas, que es lo que más amo en el mundo. Pasé la crisis de los 40, aunque realmente no la considero como tal, les soy franco, mis 40 los pasé con absoluta felicidad. Asistí muchos partos en mi función dentro del hospital, era un poco la orientación que se me daba y la agarré, salí de mi zona de confort, recuerdo también, me reinventé, aprendí, me exigí y empecé a ser la persona que asistía a los partos dentro del hospital veterinario de Virreyes. Estudié veterinaria, esta noble profesión, me recibí y ejercí. Y un día decidí, hay un libro de Sábato que se llama Antes del fin, Ernesto Sábato, uno de los grandes escritores argentinos, que en un momento él menciona que cuando pasa del arte a la ciencia, él realmente sentía como que estaba transitando del pico de una montaña hacia el pico de otra montaña. Y créanme que a mí me pasó exactamente lo siguiente. Yo estaba en un momento profesional atípico para pasar a una corporación. Yo ya llevaba 8 años, tal vez, o 9, conectado con los perros y los gatos, en un lugar de referencia, con líderes espectaculares, con gente con muchísimo conocimiento, ya posicionado, ya tenía un espacio como médico del plantel. Y tenía seguramente un futuro, pero decidí permitirme
decidí probar. Y me crucé de una montaña a la otra. Crucé de una montaña a la otra y me encontré aquí. Cambié la filipina por la corbata. Hoy ya no uso ni filipina ni tampoco uso corbata. Pero en aquel momento lo parafraseo de esta forma como para darles un poco, para dimensionarles el nivel del cambio. Y ahí empieza esta historia. Que creo vale la pena compartirles someramente. Entro a Royal Canin como asesor técnico, que es un contribuidor individual dentro de un equipo técnico de comunicación científica en Argentina. Y empiezo a tener, buscaban un perfil muy particular en aquel momento, buscaban un perfil de un profesional recibido con 5 años de experiencia en clínica, por lo menos de pequeñas especies. Y es raro que alguien con 5 años en clínica de pequeñas especies quiera pasar al mundo corporativo, porque es maravilloso, y si ya estuviste 5 años es porque te ubicaste. Pero yo quise probar, ya llevaba más de 5 años, buscaban un perfil comunicador, movilidad, disponibilidad para viajar, que tenga entre 25 y 35 años, creo que yo tenía 30, o sea que me sumé a una corporación, digamos, a los estándares habituales podría percibirse como tarde. Y empecé a trabajar y me empezó a encantar el punto de poder llegar, de alguna forma, al médico veterinario o a los casos en realidad, a los pacientes, en vez de una aproximación desde el consultorio sobre la camilla, de una forma mucho más masiva, que era dando conferencias. Ese era mi rol. Dando conferencias de nutrición aplicada a la clínica, pero aplicada a la clínica. Y eso tal vez es lo que me permitió tener esa conexión con el veterinario. Y recuerdo que, sobre todo al principio, mi sensación era como que había dejado de ser veterinario. Pero luego empecé a dar cuenta que a través de lo que yo transmitía, dentro de mis foros de comunicación, ya sea para 10 personas o para 1000, lo que había ahí era una aproximación indirecta hacia el paciente, llegaba de forma indirecta y llegaba en forma masiva a la vez. Es decir, muchas personas podían escuchar y llevar eso a sus pacientes, si lo consideraban interesante. Yo siempre digo que uno deje a cada asistente un concepto compartible que valga la pena, me siento por realizado. Luego de ahí tuve una oportunidad en América Latina, que fue como el nexo entre mi experiencia local y mi reto internacional. Ahí ya empecé a desarrollar más mi colmillo comercial. Y les digo algo, es muy importante en cualquier negocio tener agudeza en el conocimiento de lo que sucede en la gestión, de ya sea el hospital, la clínica, en este caso la corporación. Entonces eso me ayudó a tener ese colmillo, llamémoslo. Y después de estar 3 años moviéndome como loco por América Latina, el Caribe, tuve la posibilidad de venir a vivir a México. Ya llevo 10 años acá como en comunicación científica, como gerente de comunicación científica. Tuve una pequeña asignación temporal en la casa matriz, en marketing y ventas, para el equipo global atendiendo Sudamérica. Y cada una de estas cosas, esta versatilidad que iba ganando, donde pasaba de algo científico a algo, digámoslo, más con algún tipo de toque comercial, más luego marketing y ventas, para después pasar a asuntos corporativos, que es mi posición actual, me dieron versatilidad, pero también me obligaron a reinventarme. Me obligaron a reinventarme una y otra vez, pasando por el disconfort, pasando por la autoconcientización, pasando por la evaluación de oportunidades y riesgos, pasando por la toma de decisión y por la transformación. Circunstancialmente tenía éxito, las menores de las veces, y a veces las cosas no salían bien. Digo las menores de las veces porque el éxito es creo yo que es una situación muy ocasional, que se da
en el marco de una sucesión de fracasos. Generalmente, si uno tiene un panel, un panel, digamos, laboral o una entrevista, no va a quedar en la mayoría, de hecho va a quedar en la minoría. Hay mucha gente talentosa que también va a presentarse. Entonces, las posibilidades del éxito siempre son menores. Eso, pensarlo de esa manera, verlo de esa manera, te permite también, de alguna manera, minimizar la sensación de frustración o de fracaso. Entonces, esto es lo que les quiero compartir. Y hoy me encuentro en un espacio como les comentaba, de plena reinvención en lo personal y en lo profesional. Y cuando digo en lo profesional en este momento llevo 5 años en mi posición. Y en mi caso no hay en esto fórmulas, ni algo bueno, ni algo malo, ni lo correcto, ni lo no correcto. En mi caso, soy una persona que sí me gusta reinventarme y me gusta salir de las áreas de confort. Y aparte considero que de alguna forma cuando trabajas en un sistema piramidal, donde hay gente que también tiene posibilidades de progresar, el hecho de que uno se perpetúe en una posición inhabilita el crecimiento de otros. Entonces, soy un pro movimiento y pro reinvención, debería decirles. A veces te reinventas sin aprendizaje y en automático, ¿no? Con esto voy a cerrar, esperando haberlos entretenido, haberles dado un testimonio que les pueda ser útil, que se puedan sentir identificados en alguna trama y, como les dije antes, con que se lleven algo de todo esto, yo voy a estar más que satisfecho. Y cuando digo que no siempre se cumple la regla de todas las etapas, si hay excepciones, porque a veces uno se reinventa sin aprendizaje y en automático. Y en mi caso fue aquí, cuando me tocó ser padre. Y les puedo asegurar que esta fue tal vez la reinvención menos concientizada y más alucinante que me pasó en la vida. Cierro con esta frase de un amigo, porque me la dijo un amigo, que dice: los mejores lugares están al otro lado del miedo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto.